Particularmente para docentes de los distintos niveles, porque bueno, el aprendizaje de la lectura y escritura es algo transversal, digamos, ¿no? En la primera etapa está mucho más enfocada sobre la adquisición misma, como decimos nosotros, donde el fin de algún modo es el propio aprendizaje de la lectura y la escritura, y en las etapas ya más avanzadas es hacer uso de la lectura y la escritura para otros aprendizajes, ¿no? Como se suele decir, aprender a leer para aprender, digamos, ¿no? O sea que ese proceso por el cual empezamos a hacer uso también de la lectura y la escritura como un instrumento para otros aprendizajes. A ver, lo importante de tener en cuenta es que el lenguaje escrito, como decimos nosotros, es una evolución cultural del lenguaje oral, y por lo tanto la calidad del lenguaje oral hace a la calidad del lenguaje escrito. Asegurarnos un buen lenguaje oral es generar las mejores condiciones para el aprendizaje del lenguaje escrito. Entonces, en realidad, no es que haya que apurar en etapas iniciales el aprendizaje del lenguaje escrito, sino más bien consolidemos el lenguaje oral para acceder al lenguaje escrito. La educación formal en general, tradicionalmente empezaba con primer año de escuela el aprendizaje del lenguaje escrito. En algunos países se empieza con un año más, a los 7 años, pero no hay una necesidad de apurar, digamos, en las etapas iniciales de la educación inicial el lenguaje escrito, sino por el contrario, el fortalecimiento del lenguaje oral nos va a generar las mejores condiciones para el lenguaje escrito. Así que yo diría, asegurémonos un buen lenguaje oral en la etapa de la educación inicial para cuando inician, digamos, la educación primaria, ahí empezar el lenguaje, la lectura y la escritura, porque bueno, vamos a tener una buena base para ese aprendizaje, digamos. El mayor problema que tenemos, y lo dicen las evaluaciones tanto nacionales como internacionales, es que el lenguaje escrito todavía depende demasiado, digamos, de variables más contextuales, o lo que llamamos nosotros contextos alfabetizadores. Entonces, el mayor impacto lo tienen los hogares alfabetizadores que la propia enseñanza escolar. Entonces, el gran desafío que tiene el sistema educativo es cómo minimiza los efectos de cuando no hay un contexto alfabetizador. O sea, los niños, el aprendizaje de la lectura y la escritura lo hacen mucho en función de las prácticas alfabetizadoras que haya en la casa o en el hogar, digamos. Cuando eso no se da, eso es un problema para el sistema educativo, porque el sistema educativo no logra minimizar ese efecto. Porque básicamente la lectura y la escritura se aprende leyendo y escribiendo. Y eso significa disponer de espacios y tiempos para la lectura y la escritura. Y muchas veces en el contexto escolar no se disponen de todos esos espacios y tiempos. Entonces dependemos mucho del contexto extraescolar. Si en ese contexto extraescolar no se da, entonces tenemos las dificultades que podemos tener. Entonces, bueno, ese yo creo que es el gran desafío que tiene el sistema educativo. ¿Cómo minimizamos las dificultades de acceso a la lectura y la escritura cuando no disponemos de contextos alfabetizadores?